El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 26 de junio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que nuestro canal ampliado está de aniversario. Felicidades a todos los que participaron y sobre todo los que dijimos sí a aquel referéndum para convertir esta en una de las rutas más importantes del comercio mundial. Un día también en el que Cobre Panamá mañana realizará su pase número 100 de cobre por el canal de Panamá y todo lo que esto implica. Un día en el que Colombia no sale del asombro aún de la victoria de Gustavo Petro y todo lo que esto va a implicar en la política latinoamericana. Un momento en el que Panamá también en vilo para saber qué pasará con el presidente Laurentino Cortizo y esa enfermedad que a mediados de la semana dio como que se irá a tratar en los Estados Unidos después de darle el informe a la Nación este próximo sábado 1 de julio. Un día en el que el tema educativo, obviamente, y la vuelta a clases va a ser uno de los temas centrales de este programa en la mañana de hoy. Y José Luis, también el tema de las becas del IFARU, todo lo que pulula alrededor de este escándalo. Y que ha costado la destitución de tres funcionarios. Del IFARU y que siguen realizándose esas investigaciones por parte de las autoridades. También en esta semana, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, adelantó lo que puede ocurrir en el mes de julio dependiendo del comportamiento de la COVID-19 en el país, y es la eliminación del uso obligatorio de las mascarillas en lugares cerrados. Pero la última palabra la tendrá el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y justamente hay expectativa por ese discurso para ver y conocer si el presidente Laurentino Cortizo está con la realidad de lo que está viviendo el país. Todo esto en un momento en que la COVID-19, estamos viendo los números que sus indicadores dan a conocer que estamos a la baja de una manera lenta, pero que hay que seguir con esas recomendaciones de la medida de bioseguridad, la vacunación y ahora también con los nuevos tratamientos que se van a estar aplicando a los pacientes COVID cuando se detecte temprano, y también el inicio de la vacunación a los menores desde 6 meses en adelante. Esa vacuna pediátrica deben estar llegando también esta semana, Fernando. Bueno, tema educativo, sin lugar a dudas, la vuelta a clases en este segundo trimestre del año lectivo 2022. ¿Cuál es la conclusión de aquel año lectivo 2021 y de este primer trimestre? Y que, pues, y sobre todo en hitos escolares como lo son primero, tercero, sexto, noveno y duodécimo grado. Para eso tengo a Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos. Armando, un placer tenerte aquí. Feliz domingo y buenos días. Armando Espinosa, buenos días, que va a estar con nosotros y vamos a ver cómo fue este primer trimestre de este año lectivo. Se cumplieron por lo menos metas mínimas en estos 2 años de enseñanza virtual. Armando, buenos días. Buenos días, Fernando, muchas gracias. Bueno, saludos. Primero, las conclusiones de este primer trimestre del año. ¿Cuál ha sido, sobre todo en el caso de la AMIA, una de las instituciones educativas de docentes más importantes y grandes del país? ¿Cuál ha sido la conclusión que sacan pues este grupo de docentes de este primer trimestre? Ok, Fernando, muchas gracias y a todos los amigos de Next. El sistema educativo panameño, en conclusión, este primer trimestre, el balance en general, hemos recibido estudiantes con algunas deficiencias,
en el tema de la comprensión lectora, de la lectura, de las matemáticas. Eso es evidente, en todos los países del mundo ha estado sucediendo por el tema de la virtualidad, pero bueno, había que medir entre qué era más importante, entretener a los niños presencialmente en las escuelas o preservar el sistema de salud pública del país, manteniendo, recordemos que son 850.000 estudiantes que tiene la República de Panamá, y abrir las escuelas en medio de una pandemia, tener 850.000 estudiantes, 500.000 de padres de familia, 47.000 educadores en los centros educativos, iba a ser un desastre en medio de la pandemia. Entonces teníamos que velar, o sea, por la salud o la educación. La educación no paró en la virtualidad, se dio con alguna deficiencia porque el Estado como tal nunca cumplió. Recibimos a nuestros estudiantes ahora en la presencialidad, que yo le llamo presencialidad media, porque hay muchas escuelas que todavía siguen, Fernando, en la virtualidad por culpa de quienes nos gobiernan, que no tienen las escuelas listas. Pero ¿qué pasa? A los docentes nos dijeron tienen que entrar de forma presencial. Allí iniciamos en marzo de forma presencial. Nos encontramos escuelas como en mal estado, nos encontramos escuelas sin material didáctico, sin libros, sin computadoras, sin laboratorios, sin nada. Pero los docentes panameños somos funcionarios que sin nada hacemos lo que se tenga que hacer para trabajar con los estudiantes. Estamos tratando de nivelar los procesos porque nos encontramos, Fernando, con estudiantes que están en cuarto grado, que cuando llegó la pandemia estaban en primer grado, estaban en su proceso de inicio lector. Y nos encontramos con estudiantes en noveno grado que estaban saliendo de la educación primaria. Situación complicada para ellos. Pero aún así, nosotros estamos haciendo un balance del proceso para poder nivelar a cada estudiante del sistema educativo. Pero te cuento algo, a esta altura del partido, las herramientas para que como profesionales de la educación podamos trabajar en las escuelas no existen, Fernando. Y esa es una situación que no se ha corregido en nuestro país. Pero el gran dilema de todo esto es, bueno, ¿en qué condiciones estaban los salones de clase cuando llegaron esos muchachos? Que es otro de los grandes temas de debate y que lo ha sido durante todo este primer trimestre, y si esas condiciones se han mejorado a lo largo y ancho del país. Aquí el gobierno implementó un programa, yo creo que te acuerdas, con escuelas, un programa millonario. Pero el programa con escuela era un programa de maquillaje, de pintar las escuelas. Algunas escuelas. Pintando las escuelas, no se resuelve el problema de la infraestructura. Nuestras escuelas la mayoría tiene más de 50 años. Y todos los que son ingenieros y arquitectos saben que una infraestructura de más de 50 años pues ya está en su etapa final, al menos que le den un mantenimiento correcto. Pero la mayoría de nuestras escuelas tienen más de 50 años, hay otras que tienen más de 100 años. Y pintándolas no se va a resolver el problema. Así que las escuelas fueron recibidas por nosotros los docentes y los estudiantes en mal estado. Pero aún así, no solo la infraestructura, no encontramos libros, no encontramos laboratorios actualizados, no encontramos computadoras, no encontramos, Fernando, el 60% de las escuelas de la República de Panamá, el país de los millones, el 60% no tiene agua potable y el 50% no tiene acceso a Internet, porque aquí el programa Internet para Todos lo cortaron desde la administración Varela. Sí. Entonces, eso ha hecho que cuando regresemos de forma presencial a nuestras escuelas, los estudiantes y los docentes nos encontremos con cajetas sin nada. Pero aún así, Fernando, nosotros estamos sacando la tarea adelante. Profesor, le saluda José Luis Ríos. Profesor, usted habla, y el Ministerio de Educación también lo señala, deficiencia en la comprensión de lectura. Sin embargo, en estos 2 años de virtualidad, profesor, y hay que ser sincero, a los estudiantes no se les mandó a leer absolutamente nada. ¿Cuántas lecturas, cuántas novelas se le ponen a leer por mes a los estudiantes? Ok, lo que pasa, José Luis, es que en el Ministerio de Educación, nosotros como docentes no podemos pedirles libros de textos ni novelas a los estudiantes. Eso se nos tiene prohibido por el tema económico. Tenemos que esperar que el ministerio nos mande ese material didáctico. Pero como te hablé hace un rato,
creo que hasta hace un mes llegó una famosa biblioteca de aula a las escuelas. Pero la biblioteca de aula no es más nada que una caja de chocolate con algunos libros para escuelas que tienen 1,000, 1,200, 1,300, 2,000 estudiantes. Sí. Pero como docentes, a nosotros se nos tiene prohibido pedir ese material a los estudiantes, a los padres de familia, por el tema económico. Una novela no vale menos de $10 prácticamente. No, hay novelas de $3, profesor. Sí. De $2 y $3. O sea, no todas las novelas valen tanto. Una novela, sobre todo los clásicos, valen $2 o $3. Pero no la puedo pedir, Fernando. No la puedo pedir porque hay gente que no tiene ni siquiera para el pasaje. De soy muy honesto. Y si yo como docente la pido, ¿qué pasa? Pero ¿quién tiene que dotar esas herramientas? El ministerio. A la larga, es decir, por ejemplo, lo que el antiguo segundo ciclo. ¿Cómo alguien pretende llegar o salir de una escuela sin haber leído un libro? Pero si es que sí se manda a leer con lo que hay en las escuelas, ¿no? Lo que existe, pero no para todos los estudiantes. Es más, profesor, le digo, vaya a los depósitos del antiguo INAC, del Ministerio de Cultura, y ahí están miles de ejemplares de los premios Miró tirados. Es decir, pero no cientos, miles de ejemplares que se imprimen y nadie ni salen al mercado ni nada. O sea, el Ministerio de Educación, ¿por qué no las manda a las escuelas? Eso es importante. Es que esa es la... Y si la ministra de Educación escucha este programa, que mande esos libros a las escuelas. Los estamos necesitando, evidentemente. ¿Ya? Sí, porque pero profesor, nos estamos enfocando es en siempre reiterar lo mismo. El problema, y no se buscan las soluciones. Es igual que el caso del FESE. Es decir, ¿de qué le vale a las escuelas tener esa pila de millones de dólares en cuentas que no sé si ganarán intereses o qué, pero ahí están y nadie las toca y las escuelas viniéndose abajo? Pero el problema del FESE es un tema de administración. La burocracia está matando este país. El FESE es un dinero, el presidente dijo que hay 150 millones de dólares en el FESE, lo dijo hace unos meses atrás, y que los directores tienen que ejecutarlo. Pero yo no vengo aquí a ser el abogado de los directores. Los directores tendrán cómo defenderse. Ellos también son educadores y son parte de nuestro sistema educativo. Pero ¿qué pasa? Los directores tienen un gran problema. Para poder gastar un real de ese dinero del FESE que habla el Ministerio de Educación, hay una burocracia que lleva como 50 pasos. Claro. Y al final, en el último paso, termina el proceso y le dicen, tiene que volver al paso número 1 porque hizo un punto o una coma mal. Así es el FESE. Y lamentablemente no se puede utilizar hasta que el último de la cadena dé el visto bueno. Los directores no tienen contables, no tienen un departamento de ingeniería y arquitectura que le haga la evaluación para los proyectos. Yo conozco un director que me dijo, Armando, tengo un año de tener un proyecto para una batería sanitaria en una escuela, en un colegio, y el ingeniería no se lo ha firmado. Pero ¿cómo, por ejemplo, pasaron programas como las burradas esas de Panamá bilingüe, escuela primero y las tonterías esas de la jornada extendida, que yo veo que ahí se dilapidaron un montón de millones de dólares y las escuelas hay algunas que lo único que tenían pintado era el letrero de mi escuela primero, no habían hecho más nada. Sí. Aquí se creó un programa Panamá bilingüe. Las escuelas le llamaron aquí, la administración anterior, creo que son como 200 escuelas que le dicen que son escuelas bilingües. Aquí en Panamá no tenemos en Panamá, en el Ministerio de Educación, no tenemos ninguna escuela bilingüe todavía, Fernando. No. Es una mentira que se creó solamente el presidente Varela en su mente. Bueno, y los que se borraron la plata de ese proyecto. Ese programa nos costó más de 200 millones de dólares. Todavía el programa existe. Esta administración entiendo que tiene 3 años haciendo una auditoría del programa, pero nadie la conoce. Nadie dice qué pasó, cómo se gastaron los recursos, que es bueno que la ministra diga qué pasó con ese dinero de Panamá bilingüe, si salió bien o si salió mal la auditoría. Pero hace 3 años nos dijeron aquí que se estaba auditando el programa Panamá bilingüe, pero no nos han dicho absolutamente nada cómo quedó la auditoría, y eso es bueno saberlo. Lo cierto es que el programa se dio, los millones se gastaron, pero en este país, la verdad, ninguna escuela es bilingüe todavía en el sector público. Eso lleva un proceso para llegar allá. No, y eso es necesario que te sepa, Fernando, porque a nuestros educadores le dijeron que existía un programa Panamá bilingüe, nos quitaron horas de las materias
elementales como matemática, español, ciencias sociales, ciencias naturales, y le dieron carga horaria de 10 horas al inglés. Es necesario el inglés, sí, pero también son necesarias las otras horas de clase en este país. Pero por capricho de un presidente, aquí se tenía que decir que Panamá era bilingüe. Sí. ¿Y ahora qué pasó? Ni español, ni inglés, ni matemáticas, ni nada. Sirvió para llevar a Jonathan de Rosario a pasear, un ministro de seguridad. Un ministro de seguridad paseando para llevar y que los estudiantes a aprender eso de Estados Unidos. Una tontería más. Pero queremos el informe de Panamá bilingüe, ¿cierto? Sí, claro, y el de escuela primero, y el de jornada extendida, y el de todos los programas fracasados que puso Marcela Paredes, y el que siguió ahí, que yo no me acuerdo ni quién era. Que era tan... El de jornada extendida fue un programa que se inventaron para extender las horas de clase hasta las 3 de la tarde. Pero ¿cómo tú vas a extender las horas de clase hasta las 3 de la tarde si la infraestructura no funciona? Claro. La comida, no le daban ni comida a los estudiantes. ¿Cómo tú vas a tener un muchacho de 7 de la mañana a 3 de la tarde si no hay alimento en las escuelas? Que de eso quería hablarte. Esta administración habló de un programa Estudiar sin Hambre. ¿Te acuerdan? Que eso fue un proyecto de campaña del gobierno de este secretario. Y ni la leche, que es ley de la República, ha llegado a las escuelas. Y la leche y la galleta, en la pandemia, Fernando y José Luis, se pagaron. Sí. Eso se pagó, millones de dólares, en plena pandemia, pero las escuelas estaban cerradas. Yo no sé si la leche y la galleta se la hicieron llegar en pandemia a los estudiantes. A los míos yo no sé, a mis estudiantes no sé. Cosa que dudo. Habría que investigar. Pero se pagó. Y este año regresamos a la presencialidad y la leche, la galleta y el estudiar sin hambre no ha llegado a las escuelas. Se está estudiando con hambre, señora ministra, y en medio de un retorno presencial donde hay un desempleo enorme en el país, nuestros estudiantes lamentablemente están con hambres en las aulas de clase y nadie en un país aprende con hambre, ni adulto, ni niño, ni joven. Claro. Pero ¿dónde está la plata de ese programa? ¿Dónde está la plata del vaso de leche? ¿Dónde está la plata de la galleta? ¿Y dónde está la galleta y la leche de la pandemia? Si las escuelas estaban cerradas, Fernando. Bueno, vamos a ver. Profesor, como siempre un placer. Este es el diagnóstico hecho de este primer trimestre y de lo que va esta primera semana de clases del segundo trimestre del año lectivo 2020. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, Colombia, su elección de Gustavo Petro y, obviamente, pues, esta figura de Rodolfo Hernández seguirá en política. ¿Cuáles son las perspectivas de los colombianos panameños que viven en nuestro país sobre su país y ese giro a la izquierda? Después del cambio, mucho más. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 26 de junio y a una semana de esas elecciones en Colombia. Unas elecciones ganadas por Gustavo Petro por un margen de 3%. El presidente que llega a la silla, a la Casa de Nariño, con el mayor alto porcentaje de votos a su haber. Igualmente, quien llegó de segundo, pues sale o pierde la elección con más votos de lo que ganó Iván Duque hace 4 años. Todo eso en vista de lo que va a ser este gobierno de Gustavo Petro a partir del próximo 7 de agosto. Y la pregunta, tengo como invitado a Walber Castillo, él fue coordinador tanto de las campañas de Fico Gutiérrez en primera vuelta como la de Rodolfo Hernández en Panamá. 70% de los votos, y fue una tendencia casi en el extranjero, donde el ingeniero Rodolfo Hernández fue el amplísimo ganador. ¿Qué vieron los colombianos de fuera que pues, votaron tan masivamente en contra del hoy electo presidente colombiano Gustavo Petro? Bueno, muy buenos días. Gracias Fernando y Anex por esta invitación. Primero que todo, pues felicitar a nuestro presidente electo, quien ya tiene va a tomar posesión de esta investidura tan importante para nosotros los colombianos. ¿Qué vimos nosotros en el extranjero para votar en contra de las posiciones de Gustavo Petro? Precisamente eso, los planteamientos de gobierno que él ha hecho son bastante confusos, son bastante inciertos y espero que hoy, ya como presidente electo y nuevo presidente de nuestro país, se quite el sombrero de candidato, se quite el sombrero de excomunista o guerrillero, sí, y asuma la posición de jefe de Estado, respetando la integridad de nuestro país en su totalidad. Bueno,
eso es importante. ¿Cómo atraer a esa mitad de los colombianos que no votaron por él? Y sobre todo con una elección que, a pesar de ser récord de asistencia, al final no llegó al 60%. Colombia vota poco, pues, y eso, pues, obviamente tendrá problemas con la gobernabilidad. Bueno, él ganó con el 53%, tiene un 43% en contra de las personas que votamos, tiene en contra o tiene minoría en el Congreso de la República. Yo pienso que si hace lo que ha indicado en los últimos días, que va a llamar a la unidad, no va a perseguir a los que no pensamos igual que él, yo pienso que las cosas podrían caminar. Pero, como te dije en un momento, hay un nivel de incertidumbre total en todos los colombianos. Bueno, una de las primeras medidas y anunciada esta semana fue abrir nuevamente la frontera con Venezuela. ¿Qué eso puede implicar para Colombia, con ya 2 millones de venezolanos viviendo dentro del país? 2 millones de colombianos viviendo en el país, 100% legalizados por el presidente Duque, formalizados. Se les ha prestado una ayuda humanitaria importante a los venezolanos en nuestro país, lo que ha generado una carga tributaria importante para nuestro país. Más y sin embargo, pues vemos con buenos ojos que se abra el comercio y se establezcan esa comunicación entre los estados. Nos preocupa la comunicación estrecha que pueda existir entre el gobierno chavista, Castro chavista, y nuestro presidente electo, que sabemos que fue asesor directo del expresidente Hugo Chávez. Y con las conversaciones que va a continuar con el ELN, que también han hecho abiertamente y han felicitado al presidente electo. Sin embargo, también, ¿qué no vieron los colombianos que residen en Colombia para no votar por Hernández? Será su manera de expresarse contra las mujeres, su falta de propuesta de convencer, porque también por algo tuvo que haber ganado este señor, y vimos la celebración de la juventud en las calles, por la falta de compromiso, quizá ya el cansancio de una población de ver a tantos presidentes de derecha que no llenaban las expectativas, que quieren un cambio y que es lo que estamos viendo en Latinoamérica. Yo pienso que más que los jóvenes, refiriéndome específicamente a este tema, existe en nuestro país un tema de adoctrinamiento en las universidades de los jóvenes. Lamentablemente esto lo sabemos todos los colombianos, y estos jóvenes han sido incitados a salir a las calles, no solamente por grupos de izquierda, sino por muchos que hoy están dentro o estaban dentro del poder y que van a continuar en el poder, los han incitado de manera constante a salir a las calles. Esto, por una parte, vimos las universidades listas, varias universidades públicas listas y organizadas por un congresista para salir a las calles a armar desmanes si Petro no era presidente. Referente a la pregunta del ingeniero Hernández, fueron muy desafortunadas muchas respuestas que dio referente a las mujeres. Es una persona ya con 77 años de edad, es bastante impulsivo, no sé si conozcan la región de nuestro país, el santanderiano. Siempre han dicho que las santanderinas son las mujeres más bravas de Colombia. Es correcto, y ahí tenemos la expresión de este señor que simplemente esbozó y expresó muchas cosas como le venían a la mente, que definitivamente le perjudicó y luego salió a arrepentirse, pero bueno, en política las cosas funcionan a veces así. Con nosotros está también el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz, nuestro analista internacional, Memo, porque una elección donde también hay que valorar el hecho que Colombia tuvo los resultados ya oficiales a 50 minutos del cierre de la campaña, es decir, una cosa que realmente ha sido un récord, y sobre todo que todo el mundo dio por hecho válidos esos resultados. Está el ingeniero Guillermo Ruiz con nosotros hablando, que quiero también valorar eso de la registraduría y su velocidad con la cual dio unos resultados fiables en tan poco tiempo. Está bien que, lo estaba escuchando, estaba a nuestro invitado. Guillermo. Estaba escuchando al invitado Fernando. Sí, buen día a todos. Estaba escuchando al invitado. A mí me preocupa algo. Yo escuché a José Luis decir el tema de las celebraciones de los jóvenes. También recordemos que la celebración de los jóvenes que vimos fue de los jóvenes de Bogotá y de las principales ciudades de Colombia. Sí.
ese es el caldo electoral de Gustavo Petro. Pero cuando tú ves con pinzas la distribución electoral de Petro y de Hernández en esta ocasión, te vas a dar cuenta que prácticamente está dividido el país. Es más, no hubo votaciones de 51-49. Donde gana Hernández, gana casi con el 60% de votos. Donde gana Petro, llega al 70-80% de votos. O sea, Colombia es un país que en este momento está increíblemente dividido y profundamente dividido. A mí lo que me preocupa, y eso pues nuestro invitado nos lo podrá aclarar porque él es colombiano, es que debido a la forma, la configuración del Estado colombiano, los gobernadores ahora se empoderen, traten de adquirir mucho más poder y en algunos casos le den la espalda a las políticas del nuevo presidente electo cuando éstas choquen con lo tradicional del Estado colombiano, porque seguro que Petro va a tratar de traer un modelo tipo Lula, incluso yo diría que un modelo hasta chino, en el cual pues un capitalismo a la China pues conviva con un desarrollo social, y eso de social implica en muchas ocasiones subsidios, ayudas, apoyos, y eso necesita un capital que vaya entrando. Lo que no puede Petro es ahora agarrar las arcas del Estado y distribuirlas en la calle y no tener ingresos. Así que no se puede pelear con el tejido industrial colombiano, que es muy pesado, muy grande, y siempre ha tenido una importante injerencia en los gobiernos sucesivos que ha tenido Colombia. Pero sí me preocupa un poco esa polarización casi extrema del Estado colombiano, donde ya te digo, no hay una elección 51-49. Hay una elección por departamento en el cual, por ejemplo, Bogotá está completamente escalado a la izquierda, pero hay otros departamentos que no es esta situación, ni hablar de los colombianos que están en el exterior, que muy bien lo dijo, donde una amplia mayoría votaron por el ingeniero Hernández. A mí me gustaría hacer un apunte referente a la pregunta que hizo Fernando al inicio de la pregunta que le hizo usted. La rapidez y la agilidad con la que respondió y afirmó la Presidencia de la República, la registraduría, está generando hoy en millones de colombianos una incertidumbre. Si vemos las redes sociales es muy fácil identificar a muchas personas hablar de que existió un fraude. A nosotros no nos consta, pero sí sería importante de que se haga el escrutinio real de cada uno de los tarjetones, porque en Colombia ha sido una costumbre casi que permanente que los muertos salgan a votar y los jóvenes que aún no han retirado la cédula de ciudadanía de la registraduría también salgan a votar. Entonces es muy importante, en virtud de esto, el ingeniero Hernández firmó un poder a un abogado muy importante en Colombia para que solicite hacer el escrutinio, pero esto se tiene que hacer de manera inmediata. Y esto creo que a nuestro presidente electo le va a convenir porque le va a generar, definitivamente le va a generar a él la certeza y al pueblo colombiano de que él es realmente el presidente constitucional sin ningún tipo de fraude. Entonces yo pienso que esto se debe hacer, hago un llamado a las autoridades colombianas, a la registraduría, que permitan que se pueda hacer este escrutinio y el conteo de votos para tener nosotros la certeza de que nuestro presidente de la República llegó a la presidencia de la República limpiamente, porque existe esa duda. El 19 nació un nuevo movimiento, un movimiento de colombianos que tenemos como finalidad, ya se han asociado a nosotros varios gremios a nivel internacional, en Latinos Unidos en Houston, colombianos en el extranjero, en Miami, Florida, en Nueva York, en Londres, que se están uniendo a este movimiento con la única finalidad de nosotros los colombianos poder ejercer el derecho de auditar o fiscalizar todo lo que haga este gobierno, porque no queremos quedarnos esperando a que hagan acciones y luego reaccionar. Queremos estar antes de supervisando absolutamente todo lo que haga este gobierno en su totalidad. Porque hay algo que nosotros también, yo creo que el sistema colombiano, tal como estaba, no daba para más. Es decir, es un sistema tan cerrado
que no es casual que Colombia tenga tanta inmigración, que no es casual que solamente 14 familias hayan alternado el poder de 200 años, que no es casual que en 20 años, o en todo lo que va de este siglo, pues casi todo ha girado en torno a Álvaro Uribe Vélez y su grupo. Es decir, ¿cómo oxigenar todo esto? ¿Es Gustavo Petro realmente la oxigenación que necesitaba un sistema cerrado como el colombiano? Para mí. Ajá. Ok, yo pienso que sí, tienes muchísima razón. Lamentablemente, pues las familias colombianas han tenido el monopolio, los liberales, los conservadores se iban intercalando las presidencias de la República y esto ha generado muchísimo daño al país. Esperemos que nuestro presidente electo sea eso, una oxigenación a la política de Colombia y que no sea todo lo contrario. Álvaro Uribe, por su lado, sí, hizo un mandato para mí, en lo personal, no vivo en Colombia hace 25 años, es una persona que para mí es uno de los mejores presidentes de Latinoamérica. ¿Qué hizo Álvaro Uribe? Álvaro Uribe generó paz y tranquilidad en Colombia. Nosotros los colombianos no podíamos llegar a nuestro país y movilizarnos de una ciudad a la otra porque corríamos el riesgo de secuestro, de que nos mataran, de que nos acribillaran, en fin. Entonces esperemos que ahora, teniendo un presidente de izquierda, pueda tener a la izquierda a su favor, pero ya hoy el ELN le emite un comunicado literal de amenazas donde se ha intercambiado la moralidad de Colombia, donde los de izquierda, asesinos, secuestradores, pasaron a ser ahora los moralistas de nuestro país. Esperemos que esto pueda él nivelarlo. Esta semana se dio una frase de Timochenko, se recordó aquello que al fin en la FARC reconocen que los 20.000 secuestrados que hubo durante toda su historia, es decir, 20.000 personas, pues es un crimen. Por favor. Y eso ya es un avance. De lesa humanidad. Son crímenes de lesa humanidad. A mí me preocupa también el tema de la institucionalidad. Sí. Estamos hablando de un nuevo movimiento que sospecho que mantendrá en la palestra entonces al ingeniero Hernández. Pero recordemos que también va a haber una recomposición del Partido Conservador, una recomposición del Partido Liberal y de otras fuerzas que han emergido. O este movimiento pretende comenzar todo de nuevo en Colombia y hacerle frente como el principal frente unido al gobierno de Gustavo Petro. Eso me gustaría que quedara claro. Bueno, que es algo que importante, Memo, José Luis Welber, es que en Colombia tú esta propia semana tienes que decidir si eres de gobierno, de oposición o independiente. Claro. Eso ya es jugar con las cartas sobre la mesa. Exactamente. ¿Cuáles van a ser los grandes en esta época de transición? Uno, ¿quién va a ser el contralor en Colombia? Recuerda que es el Senado que sale quien propone a la persona que va a ser y es el que entra quien lo vota. Y dos, ¿quién va a ser el presidente del Senado? Sí, porque si este señor se aparece con este Roy Carrera o uno de estos... Roy Barrera, ya no sé que probablemente pueda ser... Es para echar 10 pasos atrás. Sí. Ya Roy Barrera ayer en una entrevista anunció que él va a ser el nuevo presidente del Senado de la República, que por supuesto nos preocupa muchísimo a los colombianos, teniendo en cuenta los antecedentes de este señor que todos ya sabemos a nivel nacional e internacional. Y a raíz de esto, Walber, nace ese temor de que Gustavo Petro se quiera perpetuar en el poder, que es parte de otro de los temores. Bueno, mira, uno de los temores... Es que todos los temores que tenemos los colombianos surgen de lo que él ha pronunciado, no surge de una imaginación de los colombianos. Porque antes quiero hacer un paréntesis, porque ¿qué tal alcalde de Bogotá fue? Porque veo que Bogotá fue dentro de esa zona amarilla que hubo en el centro de Colombia. Bogotá fue el único que votó por Petro. Fue muy mal alcalde, muy mal alcalde, tuvo problemas diversos. Petro en alguno de sus discursos indicó que él necesitaba para cambiar el país 17 años. La presidencia de la República dura solo 4 años. Estamos ahora haciéndonos la pregunta nosotros los colombianos si pretende hacer modificaciones a la Constitución, hará una nueva constituyente y demás. Es allí de donde nace estas asociaciones internacionales que están contando con el respaldo y apoyo de muchos gremios a nivel internacional de muchos colombianos, de la banca, la industria, el comercio, en fin, estamos uniendo fuerzas con la finalidad de ejercer un derecho óptimo de
auditoría o vigilancia ciudadana para evitar de que se llegue a esa constituyente, porque definitivamente si necesita 17 años para cambiar el país a su modo, 4 no le van a alcanzar. Bueno, la pregunta es... Pero Fernando, y a todos los que nos escuchan, el problema que tiene Petro es que es minoritario en el Senado y claro, en el Congreso. Para esto va a tener que hacer unas jugadas que no sabemos cuáles van a hacer. Bueno, otra birraris de la política colombiana es la nueva vicepresidente. Y me causó, pues, sentimientos encontrados que ya ha interpelado. 2 veces interrumpió a Gustavo Petro mientras daba el discurso ya de mandato. Pero ¿sabe qué pasa con ella? Que ella era en la forma de lavar cara de Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro es un hombre de concentración de poder. Sí. Esta vicepresidenta va a ser absolutamente testimonial. Bueno, va a ser ministra de Igualdad. Sí, que no sabemos qué significa eso, pero bueno. Hacer ese papel de pancarta y de celebraciones durante el año. Yo he visto en los medios de comunicación cómo pues le han ido elevando el perfil y eso no va a suceder. Ella va a quedar testimonial completamente. Sí, claro. Bueno, vamos a seguir analizando esto, el mundo. Vamos a información comercial. Cuando regresemos hay más. Colombia y esta encrucijada que inicia en ese recorrido a partir del 7 de agosto. Pues el cambio hay más. Estamos de regreso con más de Entre Líneas y seguimos hablando del tema de Colombia. Y al parecer en Colombia, Valver, hay problemas con el manejo de la basura como tenemos en Panamá, pero allí el actual presidente o ahora el presidente electo Petro fue condenado por el mal manejo de la recolección de basura. Hernández también tuvo problemas por la recolección de basura. Usted que es de allá, ¿qué sucede? ¿Por qué hay tantos problemas en la recolección de los desechos? Más el negocio de los desechos. El negocio de los desechos. Digamos que Colombia es un país con múltiples problemas, no solamente en el tema de las basuras, porque es que ahí hay dinero. Entonces, donde hay dinero hay oportunidades de negocio y se presentan muchos amigos de lo ajeno a querer, oportunistas a querer lucrar con la basura, y eso pasa aquí, pasa en muchísimos países. Así que ya las autoridades se encargarán de determinar las consecuencias para cada uno de los candidatos que están involucrados en este tipo de ilícitos. Un problema de migración también muy grande que tenemos varios países, pero ¿cómo le haría frente el presidente electo ante este problema que vemos que se concentran en Colombia para pasar por nuestro país y seguir su camino? Bueno, como le dije al inicio de la entrevista, es incertidumbre total, no sabemos qué paso vaya a dar el presidente electo, con muchísimo respeto lo digo. No sabemos absolutamente, es una respuesta de incertidumbre como estamos todos hoy. Lo que sí es claro es que ya hay muchos empresarios colombianos, banqueros incluso, que están pensando en emigrar del país. Eso sí está claro. Yo lo que le iba a preguntar porque, uno, el tema este de la migración, de ese posible temor que le genere Gustavo Petro, sobre todo a esos 4.000 hombres más ricos de Colombia, que dijo que hacia ellos va una reforma fiscal grande. Recordemos que él está pensando pues una reforma fiscal de, creo que eran 200 billones de pesos, una cifra pero brutal, que para darles una idea, pues el gobierno trató de reunir 15 billones en la reforma que provocó pues esta revuelta social antes de la pandemia. Uno es ese temor y ese capital hacia dónde iría y si realmente es fundado esa salida. Y dos, que me han hablado sobre todo en el área de Córdoba, que se han vuelto a aparecer grupos, pues de nuevo, exigiéndoles dinero para, y sobre todo el grupo ganadero que dice que no se siente identificado ni siente que Gustavo Petro los esté incluyendo en su nuevo plan de gobierno. En Córdoba, precisamente, nunca han dejado de faltar grupos. Recordemos que los grupos paramilitares... Sí, las autodefensas nacen ahí. Nacieron en Córdoba precisamente por el desamparo del Estado hacia los ganaderos.
Yo en particular provengo de una familia donde 2 tíos secuestrados, uno fallecido, precisamente por ataques de la guerrilla. No sabemos qué vaya a suceder, Fernando, es una incertidumbre total. Esperemos y roguémosle a Dios que nuestro presidente electo cumpla su palabra y pueda no defraudar a los colombianos. En buena fe le damos la bienvenida a la presidencia de la República. En buena fe espero que nos demuestre con sus actos y sus hechos de que nosotros, ese 43% de colombianos que no estamos de acuerdo hoy con él, estemos equivocados. Ojalá nos pueda demostrar eso y al mundo. Y sobre el ingeniero Rodolfo Hernández, porque viendo la longevidad de su madre, que tiene 97 años y está muy lúcida, pues al final, dentro de 4 años tiene 81. Es él, ¿quién quita? ¿Qué va a hacer él? ¿Se tirará alcalde, gobernador de Santander? ¿Volverá a ser alcalde de Bucaramanga? ¿Tomará la senaduría que se le da al presidente derrotado en segunda vuelta? ¿Qué va a hacer el ingeniero Hernández? Bueno, precisamente el día de mañana hay un Zoom con él y todos los coordinadores internacionales para definir esto. Lo que sí es claro que está sonando muy fuerte el nombre de la senadora María Fernanda Cabal como vocera de oposición en representación del ingeniero Hernández y otros partidos. Bueno, María Fernanda Cabal, que viene del uribismo más duro que hay. Bueno, hablando de la región esta de Córdoba, donde tiene varias tierras, es decir, de allí va a salir porque ella es caleña, ¿eh? Ella es caleña, sí. Correcto. Porque de ahí saldrá porque Colombia es predecible, es decir, uno tiene el candidato presidencial casi 4 años antes. Es decir, ¿quién vislumbra a convertirse en ese líder de la oposición y en esa figura futura a la candidatura presidencial colombiana? Definitivamente Federico Gutiérrez tiene un gran capital, es un excelente candidato, pudo haber sido un excelente presidente de la República. No sabemos, referente a lo que usted ha mencionado del ingeniero Hernández, dado a su edad, pero viendo la longevidad de su madre, pues quizás nos dé una sorpresa. Y de la elocuencia. Y la elocuencia que tiene. Yo estuve la oportunidad de estar con él compartiendo un día en Miami, en la convención que se hizo en Miami, y a mí en lo particular me convenció. Es una persona que escucha, es una persona que atiende y quiere aprender. Más y sin embargo, pues hay que esperar. Lo que sí es claro, Federico Gutiérrez es un candidato ya, esperemos que se mantenga activo, bien sea en la alcaldía o la gobernación de Antioquia, sí, y pueda mantener ese capital de votos que tuvo. Muchos colombianos, él se ganó el corazón de muchos colombianos. Y aquí hubo algo que es importante hablar. La imagen de los candidatos en Colombia fue deteriorada, ya lo sabemos, sí, por las famosas bodegas de redes sociales que se generaron en Colombia, precisamente de quien hoy es presidente de la República electo. Esperemos que esas bodegas sean eliminadas y no se comiencen a utilizar ahora en deterioro de la imagen de muchos colombianos. De tipo Levi Rincón y esa gente. Delicado. Porque realmente el lenguaje que se usaba era muy fuerte. Demasiado. En contra de aquellos que se oponían a Gustavo Petro, ¿eh? Correcto, al punto de llegar a hacerle creer a los colombianos que Federico Gutiérrez era un depravado sexual. O sea, sí, es una cuestión sacada de los cabellos, pero bueno, la democracia se impuso, tenemos un presidente, un exguerrillero comunista, y tenemos los colombianos que respaldarlo, darle nuestro apoyo, y en el nombre de Dios, vuelvo e insisto, ojalá nos pueda demostrar con hechos que nosotros, los que no votamos por él, estábamos equivocados. Usted dijo, y Fernando también hablando sobre estos millonarios colombianos que ahora están pensando muy bien lo que pueden hacer, usted también lo mencionó, los banqueros, otros empresarios que están pensando qué van a hacer con su futuro en Colombia. Pero a mí, y eso me trajo para recordar el día del triunfo de Gustavo Petro, cuando se sube a la tarima, dijo que él hizo una política de amor y que no va a ser de venganza, pero se contradice porque más adelante también señala que va a ser duro contra estas personas que usted ha mencionado acá, y allá también lo volvió a recalcar. Entonces, no es una política de amor ni de venganza, porque está diciendo lo contrario. Es una política de incertidumbre. Dice hoy una cosa, mañana sale con otra. Notaría pactos con el Estado. Ya hemos visto esa
regla muchos candidatos. Chávez hizo eso. Está hablando de la democratización de las tierras, que es cambiarle el nombre a la expropiación. Ojalá no se le ocurra llegar a hacer esto. Por eso es que nace este movimiento internacional de colombianos veedores de la integridad de nuestro país. Lo que ustedes sí concuerdan es con él, que ha dicho, hay un cambio en Colombia, viene un cambio. Hay un cambio, existe un cambio. Él va a contar con el respaldo de la mayoría de los colombianos siempre y cuando actúe en buena lid, actúe acorde a las normas y respete la Constitución y respete a los ciudadanos colombianos que por el hecho de no pensar igual que él merecemos su respeto. Más y sin embargo, en el momento de que él quiera cambiar ese discurso, como lo ha hecho ya en otras ocasiones, allí vamos a estar nosotros muy vigilantes y atentos a tomar las acciones que sean necesarias. Alonso Correa está ya con nosotros. Alonso, la lectura desde Europa de esa elección colombiana. Buenas tardes a ti. Buenas tardes y feliz domingo a todos. Y bueno, las elecciones colombianas han llegado, como ya se los habíamos avisado la semana pasada, junto a las elecciones francesas y a las andaluzas. Así que hay como un batiburrillo de noticias y el interés aquí, por lo menos en España, está fijado más que nada en Andalucía, a pesar de un gran movimiento, una gran movilización de colombianos residentes en España para ir a votar en los diferentes puntos del país, en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Valencia y en otras regiones del país. Se crearon centros para ir a votar, para utilizar este derecho al voto y darle su voto al candidato preferente. Las elecciones pues, han pasado tranquilas. La victoria de Petro en Colombia ha pasado pues, bajo la alfombra en muchos de los casos, ya que ha sido lo que era un secreto a voces, algo que se sabía que iba a suceder. La victoria del PP en Andalucía, Vox como tercera fuerza y la caída estrepitosa del PSOE en estas elecciones que se suman a otra más de todas las elecciones autonómicas que hemos visto. Así que las elecciones colombianas, como ya no han discutido ustedes y como ya lo hemos discutido la semana pasada, pues hay que ver hacia dónde se va a dirigir este gobierno del nuevo presidente electo Gustavo Petro, y hay que ver hacia cuáles van a ser sus políticas, tanto internacionales como nacionales. Así que todavía no se sabe. Petro yo creo que pues está cubierto por una bruma, tanto de la incertidumbre como del miedo a sus antiguas relaciones. Así que hay que esperar, yo creo que hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Por lo demás, y lo más interesante, en las elecciones francesas, esta victoria pírrica o una amarga victoria para Macron en las elecciones de asamblea del domingo pasado, en donde perdió más de 100 escaños. La izquierda de Mélenchon pues, entró pues, como una segunda fuerza muy fortalecida, y Le Pen con su alianza de derechas pues ha entrado por primera vez en la asamblea francesa y se junta para crear un clima perfecto para volver loco a Macron, que le gustaba estar en el centro y mantener la fortaleza política. Pero hay dos temas importantes que me gustaría tocar en esta sección internacional. Primero, la carta la carta abierta que envió el Partido Republicano de Texas a todos los Estados Unidos, diciendo que Joe Biden, que ellos no lo reconocen como presidente, que es ilegítimo, que van a trabajar para pues, revelar la verdad, cosa que a mí me parece pues, un acto muy, no violento, pero que puede empezar a crear un ambiente de guerra civilista en el país, llevando a muchos de los seguidores republicanos a admitir de que Joe Biden, el presidente puesto a dedo. Creo que es peligroso que estén jugando con esto y pues deben tener sus razones. Hay que descubrir cuáles son los motivos por los cuales hayan publicado esta carta casi más de un año después de la victoria de Joe Biden en las elecciones. Y hay otra noticia que me gustaría apuntar, porque pues teniendo lo de Ucrania todavía activo, que el frente no se ha movido mucho. Claro, 4 meses ya.
Sí, poco movimiento en las regiones en donde habíamos dicho la semana pasada, que es más o menos el sur y el oeste, esta zona de Lugansk, de Donetsk, Severodonetsk recuperada, Sumy completamente recuperada, Gerson ya tiene el frente casi en la frontera rusa, pero lo interesante es, luego de los avisos que habían hecho Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN, de estar trabajando para unirse a la OTAN, del trabajo que está haciendo el gobierno ucraniano para unirse a la Unión Europea, Lituania bloqueó Kaliningrado, que es esta pequeña sección de Rusia que quedó separada de la tierra natal, porque en la Segunda Guerra Mundial, como reparación, era Königsberg, el Königsberg alemán. La antigua capital de Prusia Oriental. Exacto. Terminó siendo Rusia y actualmente está bloqueado por Lituania. Y pues, los ministros, pues, los ministros de Exteriores rusos ya han dicho que las acciones en contra de este bloqueo no solo van a ser diplomáticas en contra de Lituania. Y esto va a ser, no solamente es complicado para Rusia porque Lituania es parte de la Unión Europea, sino que ya están amenazando a la propia Unión Europea de manera casi directa. Así que hay que ver cuáles van a ser las repercusiones de esta amenaza y del bloqueo a Kaliningrado, que actualmente, como ya se nos ha explicado, solo se puede llegar de manera aérea o naval, pero naval sigue el mar Báltico completamente cerrado para todos los buques de guerra rusos. Así que hay que estar pendientes a estas dos noticias, a cómo se desenvuelve o cómo se va a desenvolver pues este movimiento en contra del presidente demócrata Joe Biden, que se encuentra actualmente en este limbo entre el alza del petróleo, el rechazo que tiene la población y de sus votantes, y ahora se le suma esta carta del Partido Republicano de Texas y las amenazas que está teniendo Rusia, porque parece que se le está escapando pues el control que tenía de la región por los dedos, luego de lo que podría ser catalogado como un ridículo en Ucrania. Bueno, Alonso, porque hablando sobre esta situación, y la verdad es que viendo el mapa colombiano, es decir, hay una marcada diferencia entre toda la costa pacífica y Caribe con el centro del país. Y es una situación muy similar a lo que pasó en Texas. Texas fue abrumadoramente Trump, pues, y pues los estados grandes, California, Nueva York, pues, y sobre todo todo el noreste votaron a favor de Biden y bueno, quedaron esos puntos pro-trumpistas aislados. Es que hay que, para conocer el porqué de este tipo de situaciones es fácil. Como ya lo dijiste, las principales fuentes de dinero, los lugares donde se mueve y donde la gente normalmente vive bastante cómoda, como Los Ángeles, como Nueva York, son en su gran mayoría pues, están alineados a políticas mucho más comunes, buscando el bienestar común, y lugares en regiones en donde se vive más de manera solitaria, más de manera pues, individualista, buscando el sobrevivir de a día o en ganadería, buscando el beneficio del trabajo, el esfuerzo y el trabajo en el campo, buscan políticas que apoyen, que ayuden a tener más ganancia de estos trabajos. Así que me parece bastante obvio que existe esta polaridad. Sucede también aquí en España, donde los barrios, aquí en España o en Francia, con las últimas elecciones presidenciales, los barrios más acomodados, los barrios en donde la gente maneja muchísima más cantidad de dinero, votan por políticas que los ayudan a mantener ese ingreso y ayudan a fortalecer ese ingreso, y regiones donde buscan más el apoyo de la comunidad, como las no-go zones, que buscan ayudas del gobierno, votan pues políticas exactamente que apoyen esas ayudas y que aumenten esas ayudas y que los beneficien más a ellos. Así que esto yo creo que es lo bueno de la democracia, que tenemos este espectro enorme de personas, y que los políticos deberían empezar a tratar de buscar los grises, no blanco y negro,
y que es lo que hemos visto estos últimos años, en que cada uno se posiciona en un lugar, hay una grieta enorme y nadie trata de suplir este centro que está cada vez más muerto, como sucedió en Andalucía, que Ciudadanos perdió completamente todos los escaños, tanto en Madrid como en Andalucía, desapareciendo por completo del panorama, habiendo nacido como este centro que se necesitaba y que no ha sabido mantenerse, o que por lo menos las políticas actuales no saben cómo mantener. Así es, Alonso, gracias. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver esas expectativas que hay por el discurso, o más bien el informe del presidente de la República, Laurentino Cortizo, este 1 de julio, que va a pasar también con su estado de salud, que va a pasar en Panamá con el uso de las mascarillas, serán eliminadas el próximo mes o no. Bueno, esas son cosas que vamos a estar pendientes, cómo transcurre también la segunda semana del inicio del segundo trimestre del año escolar, que ha iniciado también con algunos tropiezos y la falta de docentes. Así es. Bueno, a todos gracias por su audiencia. Walter Castillo, ingeniero de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández en Panamá. A todos gracias por su audiencia. Pues les recuerdo que usted podrá escuchar este programa también por KW Continente. A todos gracias. Mañana desde las 6 en punto de la mañana les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.